Jesús te invita a ser parte de su reino. Dice la Biblia que Él nos salvó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos pasó al reino de su luz. Y Jesús nos invita a ser parte de su reino. Y bueno, pues vamos a escuchar un mensaje de la palabra de nuestro Dios para nuestras vidas. Y quiero que sepan que un tema muy nombrado en los evangelios es el tema del reino de Dios. El evangelio de Mateo tan solo menciona alrededor de 32 veces el reino de Dios, pero utiliza la palabra el reino de los cielos, porque los judíos, para no pronunciar el nombre de Dios en vano, que es uno de los mandamientos, se referían al reino de los cielos, refiriéndose a quien reina desde los cielos, que es Dios, el reino de Dios. Y no sé si tú estás consciente que Dios es el creador del universo, el creador del cielo y de la tierra, quien reina en el corazón de todos los que deciden seguirle. Cuando vamos al libro de Génesis, vemos que Dios comienza a crear el mundo y a poner orden en las funciones del mundo para que nosotros podamos vivir en el mundo. Y dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza. Significa que Dios nos dio la capacidad de señorear, de reinar sobre la creación, de administrarla. Hemos hecho un trabajo muy feo, por cierto, hemos destruido mucho de lo que Dios ha hecho. Y en este pasaje de Génesis vemos que en el séptimo día Dios descansa. Y obviamente que Dios no está cansado. Dios no necesita tomar descanso. Nosotros sí, ¿verdad? Pero Dios no necesita tomar descanso. Pero hay algo maravilloso que cuando uno comienza a estudiar la Biblia en su contexto histórico, se da cuenta que los templos en el mundo antiguo se dedicaban al séptimo día. Y el séptimo día de dedicarse el templo, se supone que la deidad venía y su presencia venía en ese templo para ser adorado ese Dios en ese templo. Y el autor de Génesis, que es Moisés, y después las ediciones posteriores, explica que Dios reposó en el séptimo día. Y esto es lo que dice Isaías 66:1, donde Dios dice: ¿dónde está el templo que me habrán de edificar? Dice Isaías 66:1, dice, porque dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Dice, ¿dónde estará el lugar de mi reposo, de mi descanso? Lo que está diciendo Génesis es que Dios reposó, que Dios vino a reinar para ser adorado por nosotros. Tu corazón y mi corazón fueron creados para conocer a Dios, para conectarse con Dios. Tenemos una parte de nuestra alma, de nuestro ser interior, de nuestra vida, que es nuestro espíritu. Y fuimos creados, ese espíritu está allí porque tiene hambre de Dios, como decía el salmista, como el ciervo, y no se está refiriendo al ciervo que sirve, sino al ciervo como el venado brama por las aguas cuando tiene sed y busca agua para saciar su sed. Dice, así clama mi alma por ti, oh Dios. Nuestra alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Decía C.S. Lewis, que fue ateo un tiempo de su vida y fue profesor de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Decía que, por cierto, voy a conocer donde él estuvo. Si Dios quiere, en julio voy a hacer un viaje para tomar un taller de predicación expositiva en Oxford, si Dios quiere, si Dios me permite, porque van a ir varios pastores del área. C.S. Lewis tiene un testimonio muy bonito de cómo Dios lo alcanzó, siéndole una persona que en un tiempo de su vida no creía en Dios, que era ateo, y tuvo un encuentro con Cristo. Al que le empezó a hablar de Dios fue Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos. Y C.S. Lewis es el que escribió las Crónicas de Narnia. Y en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, él hizo una serie de programas en la BBC de Londres, hablando de qué era el cristianismo, de cómo el Dios de la Biblia es un Dios real y que es la mejor explicación a nuestra experiencia, que ese Dios existe, que es real y que Jesucristo es digno de nuestra confianza y de seguirle. Y algo que decía C.S. Lewis que me encanta, que les he compartido en otras ocasiones, es que así como nuestro cuerpo tiene sed, porque existe el agua que sacia esa sed, así como nuestro cuerpo tiene hambre, porque existe la comida que nutre y nos da lo que necesitamos para continuar viviendo. Tenemos hambre porque nuestro cuerpo fue hecho para comer comida. Y dice que de la misma forma
todas las civilizaciones de la humanidad han sido religiosas de alguna manera. Así sea en la ignorancia, postrándose delante de una piedra, viendo el sol y creyendo que el sol es una deidad y adorando al sol, o adorando al Dios de la lluvia o del mar o del viento, que nuestro corazón fue hecho para conocer a Dios. Así como tenemos sed porque hay agua, tenemos hambre porque hay comida, tenemos hambre espiritual en nuestro espíritu, porque hay un Dios que nos hizo para adorarle y para conocerle. Y este Dios se reveló a nosotros y se reveló finalmente en Jesucristo y vino a reconciliarnos con Dios. Y ese plan que Dios tenía en el mundo, cuando Él vino a reposar sobre el mundo para ser adorado por su creación, para que tú y yo lo adoráramos, el pecado nos separó de Dios, fuimos expulsados de su presencia. Y Jesús vino para establecer el reino de Dios, aquel lugar donde Dios es rey, donde Dios reina. Y al final de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se habla de Dios haciendo un cielo nuevo y una tierra nueva y renovando los propósitos originales desde Génesis. Es una historia maravillosa que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, y nosotros estamos viviendo esa historia, compartiendo el reino de Dios en el mundo para que la gente conozca a ese Dios para el cual fuimos creados, para conocerle, para adorarle y para deleitarnos en Él. Deleítate en el Señor y Él te contestará las peticiones de tu corazón, dice el Salmo 37:4. Jesús te invita a ser parte de su reino. Dice la Biblia que Él nos salvó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos pasó al reino de su luz, de su amado Hijo. Y Jesús nos invita a ser parte de su reino. Cuando Jesús comienza su ministerio en Mateo 4, después de haber sido tentado por el diablo en el desierto y haber triunfado, dice que comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, está cerca. Un término que aparece 32 veces en el Evangelio de Mateo, el reino de Dios. Si nos ponemos a pensar, verdaderamente Dios es rey en tu corazón y en mi corazón. ¿Te acuerdas cuando Jesús en Mateo 6 nos enseñó a orar? ¿Y qué dijo? ¿Cómo debíamos orar? Padre, llamar a Dios nuestro Padre. Abba, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu nombre es aparte y santo, y aparte de todo lo demás, tu nombre no es cotidiano, tu persona, tú eres distinto, solo tú eres Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Y cuál era la siguiente parte? Dame el pan nuestro de cada día. No, ¿verdad? ¿Cómo comenzaba diciendo? Venga, ¿qué es la primera cosa que Jesús nos enseñó a orar? Venga tu reino. ¿Y qué significa que venga el reino de Dios en tu vida y en mi vida? Hágase tu voluntad, ¿sí? En la tierra como en el cielo. Bueno, este es el propósito de Dios para nuestras vidas, que le adoremos como Rey, que dejemos que Él reine sobre nuestra vida. ¿Y cómo se muestra que Dios reina en tu vida? En tus decisiones de todos los días, en cómo decides procesar tus sentimientos y tus emociones, si decides llenarte de rencor y de amargura, o si decides traerlo a los pies del Señor y decirle: Señor, límpiame, Señor, hazme luz para ti, Señor, limpia mi corazón y llénalo de gratitud y de gozo, porque tengo muchas cosas que puedo agradecer, Señor, porque tú me amaste, me salvaste en Jesús. Se muestra en tus decisiones. Si te invitan el fin de semana a ir a un lugar, depende a qué lugar te invitan, si es bueno o si es malo. Que glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, dice la Biblia, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Dice Mateo 13:31, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, de las del huerto, de las hortalizas. ¿Quieres ver cómo se ve una semilla de mostaza? Más o menos que te des una idea. Bueno, así de chiquita es. Así de chiquita es una semilla de mostaza. ¿Y qué dice Jesús? Que el reino de los cielos, el reino de Dios, está dando un ejemplo de cómo es el reino de los cielos. ¿Tú sabías que muchas de las parábolas, una parábola era una historia que daba una ilustración para que comprendamos una verdad espiritual acerca de Dios
y acerca de nuestra relación que nosotros tenemos con Dios. Es fascinante ir y revisar las parábolas en la Biblia, y el Evangelio de Mateo tiene muchísimas parábolas, también el de Lucas. Y Mateo, por ejemplo, habla de la parábola de los talentos. Jesús habla de cómo un hombre se fue de viaje y llamó a sus siervos y le dio a uno 5 talentos. Un talento era un peso de oro o de plata, era una cantidad muy valiosa de recursos financieros. Y le dijo: ten, me voy, pero te tengo un encargo, administra estos talentos. Porque pensamos en talento y pensamos, yo tengo el talento de cantar, ¿no? Yo tengo el talento de administrar, y ciertamente Dios nos ha dado talentos y dones espirituales en la Biblia. Y es tu labor y mi labor descubrir esos dones, porque si nunca buscamos cómo servir en nuestra comunidad de fe, en donde hay un lugar donde podemos servir, nunca vamos a descubrir para qué somos buenos. Y vamos a pasar muchos años viniendo a la iglesia sin ser activos en que Dios use nuestra vida para bendecir a otros. Porque tú sabes que cuando tú sirves a Dios, el que más bendecido eres tú mismo. ¿Sabías eso? Yo soy el más bendecido en servir al Señor porque tengo que meterme a su palabra cada semana para preparar un mensaje, para estudiarla, y me deleito en la belleza de la palabra de Dios y en sus riquezas. Y he crecido muchísimo desde que Dios me llamó, 25 años de servirle. Es un privilegio inmerecido. Pero el más bendecido soy yo. Ustedes son bendecidos porque Dios usa mi don de la enseñanza para enseñarles la palabra de Dios, pero yo soy el más bendecido. Y cuando tú sirves a Dios en un área, Dios bendice tu vida. Y dice la Biblia que Dios, en esta parábola del reino de Dios, dice que le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. El que cuando regresó el Señor, que está hablando de la venida de Cristo, cuando Él regrese, o cuando nosotros muramos y vayamos a su presencia y demos razón de qué hicimos con la vida que Él nos dio, dice que el que tenía 5, dije: Señor, aquí están los 5 talentos y traje 5 más, los administré, los puse a funcionar y aquí están. Y otro tenía 2 y dijo: Señor, me diste 2, aquí están 2 más. Lo que me encanta de esa historia es que Jesús no eleva más al que dio 5 que al que dio 2. A los 2 les dice lo mismo, con gozo les dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios no te va a evaluar por que si había personas más talentosas que tú o no. O sea, Dios no le va a decir a Dios: Dios, yo no cantaba tan bonito como los hermanos de la alabanza. Dios, yo no podía predicar como otros, por eso yo no te serví. Dios, a mí no se me da eso de hablar con la gente y hablarles de compartirles de Jesús. No, empieza donde estás, en chiquito, con lo poquito que puedes. Una tarjetita a alguien a la iglesia: Olga, le invito a la iglesia. Es una iglesia muy bonita donde va usted a aprender acerca de Dios y de su amor. A mí me ha ayudado mucho en mi vida el conectarme con Dios, se lo recomiendo, ¿sí? Algo sencillito. Comienza donde estás. Y dice la Biblia que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, ¿verdad? Y más le será dado. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con el reino de Dios al cual Jesús nos invita a ser parte, para que nosotros le sirvamos y experimentemos ese reino de Dios en nuestras vidas? Pero hubo un siervo negligente que cuando trajo el talento que Dios le había dado, su Señor, dijo: pues tú sabes, yo sabía que tú eras una persona que recoges donde no sembraste, tuve miedo, escondí mi talento, pero aquí lo tienes, ya lo desenterré y te lo traigo, lo que me diste. ¿Y qué le dijo? Siervo necio y negligente, ¿sí? ¿Y qué habla esta parábola, Jesús? Que Dios nos ha encomendado nuestra vida, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Y lo que tenemos que hacer es: Señor, fallo en un montón de cosas, soy disfuncional, Señor, pero tú eres experto en reparar corazones rotos. Señor, tú eres nuestro sanador. Usa mi vida, ayúdame a avanzar, a no quedarme atascado donde estoy. Yo sé que hay algunos de ustedes que se sienten atascados, y hay momentos en nuestra vida en donde nos sentimos atascados, y a veces estamos atascados por negligencia, porque no tomamos pasos de obediencia a Dios, de ser fieles en lo poquito, de comenzar a decir: yo quiero comenzar
abrir mi Biblia, conocer quién es este Dios, comenzar a leer un salmo cada día, un proverbio. Y aunque no le entienda mucho, pero lo que entendí, eso lo aplico, eso dejo que transforme mi corazón y mi mente. Hay unos estudios de integración de discipulado, me integro. Hay un lugar donde servir, sirvo. Tengo la oportunidad de llamar a mis hijos para leer un versículo de la Biblia antes de dormir, lo hago. Antes de cenar en la mesa vamos a abrir la Biblia y aunque digan que aburrido porque están acostumbrados a la tableta o al celular, vamos a leer ese versículo y vamos a orar. Y es como gotitas, ¿no? Gotita por gotita, por gotita, por gotita. Y acuérdese esto, muchos pocos hacen grandes muchos a la larga. Poquito a poquito va entrando la palabra de Dios y va transformando el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia, de nosotros. Amén. Entonces el reino de los cielos es el reino de Dios en nuestro corazón que nos fue confiado hasta que Cristo vuelva. Y la pregunta, ¿qué estamos haciendo con él? Bueno, dice Jesús que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. ¿Sabes cuál es el campo donde es sembrado el reino de Dios? ¿Cuál es ese campo, iglesia? Tu corazón. Ese campo es tu corazón y ese campo es esta iglesia en este lugar y en el mundo y la iglesia de Cristo en todas partes. El reino de Dios se vive en comunidad, la iglesia de Cristo cumpliendo la voluntad de Dios, pero también en nuestro corazón. Mire, así de chiquito, pero mire qué lindo, dice, pero cuando crece se convierte en la más grande de las plantas del huerto hasta que llega a ser un árbol, de modo que vienen las aves y hacen nido en sus ramas. Qué lindo que de una semilla de mostaza pequeña pueda crecer un árbol de mostaza grande, el más grande de los árboles del huerto, porque estamos dispuestos a que su palabra sea sembrada en nuestro corazón y que haga el efecto que Dios quiere que haga en nosotros. Recuerdo nuestra iglesia, tengo fotos todavía del año 2010. Éramos 40 personas y por la gracia de Dios somos una iglesia de 500 personas ahora. ¿Y cómo comenzó? Como una semillita. El ministerio de niños, una hermana voluntaria que tenía el amor de ir a dar la enseñanza para los niños y ahora es un ministerio que tiene 110, 120 voluntarios que toman turnos en el ministerio de niños. Comenzamos con un grupo de vida, un grupo que se juntaba para estudiar la palabra de Dios, abrirla y aplicarla a la Biblia. Llegamos a ser hasta 30 grupos de vida. Ahorita creo que somos 28 porque había grupos que tenían 2 grupos el mismo día. Todo comienza pequeño, pero Dios puede hacer grandes cosas con eso poco que tú le das al Señor con disposición para que Él lo use. Es el reino de Dios. Y Jesús respondió a los fariseos, el reino de Dios no viene con señales visibles, porque dijeron, a ver si tú eres el Mesías, el rey. A ver, yo creo que querían como con Elías que bajara fuego del cielo. Aunque Jesús hizo milagros que eran señales poderosas. Pero dicen y dirán, miren, aquí está o allí está. Porque el reino de Dios, que dijo Jesús, ya está entre ustedes. Dios reinando en la vida de los que están dispuestos a recibir al Mesías de Dios que vino a salvarnos. El reino de Dios es una tensión en la Biblia donde dice, ya está, pero todavía no en su plenitud. Porque esperamos la venida del Rey, donde Él establezca orden, donde juzgue el pecado, la maldad y donde reine la justicia para siempre y estemos con el Señor. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Mira, en Mateo 4 quisiera enfocar mi atención ahora en cómo Jesús comienza a llamar personas para ser parte del reino. Y si tú has recibido a Jesús como tu Salvador, la Biblia dice que tú eres parte de esa familia de la fe. Y el reino de Dios ya está en tu vida y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con los talentos del reino? Como la parábola del reino, los talentos, recursos, la vida que Dios te confió. ¿Cómo vas a usar tu vida para que otros sean bendecidos? Bueno, en Mateo 4:18 dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. ¿Quién de los dos era más famoso? ¿Pedro o Andrés, su hermano? Pedro era más famoso, ¿verdad? Aparece mucho en las escrituras. Tenía un rol de liderazgo entre los apóstoles de Jesús. Y dice, estaba echando la red al lago, pues eran pescadores. ¿A qué se dedicaban? A pescar. Todos los días salían
a pescar y a trabajar y a traer pescados para que fueran para venderlos, y de eso tenían su sustento diario y sustentaban a sus familias. Y Pedro era casado, ¿eh? Algunos piensan, en la Iglesia Católica Romana se dice que Pedro fue el primer papa. En realidad no existió nunca un obispo universal de toda la iglesia que fuera jefe sobre todos los otros obispos de todas las otras ciudades del cristianismo. No existió, realmente eso es una construcción siglos después. De hecho, nunca ha existido eso, porque siempre ha existido la iglesia en el este, que se conoce como la iglesia ortodoxa, y nunca los papas de Roma fueron jefes sobre los obispos de Antioquía o de Alejandría o de Jerusalén. Sí, eran 5 patriarcados, se les llamaba, 5 líderes de la iglesia expandida por el mundo. Y Jesús, nunca vemos en la escritura que le dijo a Pedro que después de Pedro vendría otro que sería el jefe de todos. Eso es una construcción posterior. Y esto se puede probar súper a la luz de la historia. Los mismos académicos católicos romanos lo reconocen. Entonces en Mateo 4:18 vemos que está Pedro, este hombre tan conocido, ¿no? Que el Señor le cambia su nombre como piedra, ¿verdad? Él era Simón, se llamaba Simón, ¿sabías? Y no me dice Simón, pastor, sí, se llamaba Simón. Y Simón, Dios le cambió su nombre Cefas o piedra, y dice él en 1 Pedro 2:4 que nosotros como piedras vivas somos edificados sobre el fundamento, la roca angular, la piedra angular que es Cristo mismo. Pero Pedro y Andrés, el más famoso es Pedro. Y dice que estaban echando la red al lago, pues eran pescadores, y de repente llega Jesús, se presenta a la orilla del mar, donde están con las redes, y les dice: vengan, síganme, vengan, síganme. Les dijo Jesús. ¿Y qué les dijo? Y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Primero que nada quiero aclarar que no todos dejarán todo al instante cuando Jesús te dice sígueme. Porque muchas veces hay un proceso de conocer a Jesús, de saber de qué se trata su reino. Existe un proceso de conocer y de entender, así como en el noviazgo. No sé cuántos de ustedes cuando conocieron a su esposa futura, a la que es ahora su esposa, pero antes conocieron a su esposa, cuando les gustó, cuando le echaron el ojito, ¿cuántos de ustedes a la primera llegaron y le dijeron así la primera vez que se vieron: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juan. ¿Y tú? ¿Quieres ser mi novia? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Cuántos de ustedes hicieron eso? ¿Sí? ¡Wow! Tremendo. Decepción. ¡Qué valientes! ¿Verdad que generalmente es saber quién? Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Y qué? ¿Vives por aquí? ¿A qué hora sales al pan? No, ¿verdad? Tratas de conectarte con la persona. Bueno, a veces hay un proceso normal. Tú sabes que hace tiempo hicieron un estudio en Estados Unidos y vieron cuántos encuentros tomaba de una persona a oír la palabra de Dios, el evangelio, de alguien que les hablara y les dijera: Dios te ama y Dios es bueno y Dios existe y Dios es real y Jesús vino a transformar vidas y Él vino a morir por nuestros pecados, y a ver cómo es eso, y te equipas. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que cuando compartes de Cristo, tú creces, porque la gente te hace preguntas, y al hacerte preguntas te afianzas en tu fe. Nadie espera que tú lo sepas todo, Nadie, porque la mayoría de los cristianos que no acostumbran, porque son nuevos, no acostumbran a compartir de Jesús, tienen miedo, que me van a criticar, van a decir que me volví muy fanático, muy religioso, por cómo le voy a hablar de Dios y qué le digo, y que si me preguntan una pregunta difícil. No te preocupes, tú comparte. La mujer samaritana fue corriendo y dijo: oigan, encontré a alguien que me dijo todo lo que he hecho. Así tú dices: encontré una relación con Dios que me ha ayudado tanto en mi vida. Nadie puede cuestionarte ¿Cuántos de ustedes el Señor ha hecho una diferencia positiva en tu vida desde que te rendiste a Él, desde que oras, desde que lo buscas, desde que te congregas? ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha transformado la vida para bien? Amén, amén. Eso es lo que tienes que compartir. Dios me ha ayudado mucho. ¿Quién te va a cuestionar eso? ¿Quién te va a decir: no, no es cierto, lo que tú me dices no es cierto? No, eso es tu experiencia. Cuéntales lo que Jesús ha hecho. La mujer samaritana no tuvo que tener una gran educación, solo fue y dijo lo que Jesús le había dicho. El endemoniado gadareno
Jesús le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y en ese proceso te dan preguntas. No te dé pena decir, ¿sabes qué es una buena pregunta? No sé la respuesta ahorita, pero te prometo que voy a preguntarle a mi pastor. Nada más no todos al mismo tiempo. No, le voy a preguntar, no, te prometo que voy a averiguarlo y te voy a contestar. Y pues averiguas la respuesta y contestas y empiezas a compartir y empiezas a crecer como persona. Bueno, existe un proceso, ¿verdad?, de conocer al Señor. Hubo un estudio que hicieron que se requiere 7 personas que hablen de Cristo a alguien, 7 personas para que una persona venga a los pies de Cristo. ¿Qué significa? Que hubo un proceso de convencimiento, de conocer, de escuchar, hasta que la persona dijo, yo necesito a Dios en mi vida. Ahora lo entiendo, lo necesito en mi vida. Entonces no te preocupes si tú le hables a alguien y no pasa nada. Porque tú puedes ser la tercera persona que le habla y todavía faltan 4 más, ¿ok? No te preocupes, tú eres una pieza en el reino de Dios que es como un árbol frondoso donde anidan las aves y donde la gente encuentra refugio, amor, cariño, lugar donde anidar en su reino. Tú eres parte de esa semillita que Dios va a hacer una obra preciosa y va a ser un árbol frondoso. Tú eres parte del reino de Dios si has conocido a Jesús. Amén. Dios tiene un plan para tu vida. Existe un proceso. Existen temores entendibles. En este caso podría decir, no, pues Pedro y Andrés decir, no lo conozco. Pero mira, en Juan 1:35 al 43 dice, Juan estaba con 2 de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista, no Juan el católico, ni Juan el Pentecostés, ni Juan, no, estoy bromeando. No, Juan el Bautista porque bautizaba en el río Jordán. Es que está la denominación bautista, ¿verdad? No, Juan el Bautista porque bautizaba. Y Juan estaba con 2 de sus discípulos. Y Juan era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Al ver a Jesús dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Había dicho antes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. ¿Quiénes siguieron a Jesús? ¿Discípulos de quién? De Juan el Bautista. Y si seguían a Juan el Bautista, ¿estaban interesados en Dios o no? Sí, eran personas que tenían sensibilidad a Dios y que sabían que Juan era un profeta de parte de Dios. Y dice el verso 38, Jesús volteó y al ver que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Y ellos respondieron, Maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Y qué le dijo Jesús? Vengan a ver. Y aquel mismo día se quedaron con él. Y eso es lo que tenemos que vivir nuestra vida, de tal manera de apuntar a la gente a Jesús, de decir, Él es la esperanza que necesitas. Él dijo que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, porque Él les dará descanso. Apunta a la gente a Jesús de manera que la gente se interese en querer saber quién es Jesús y que ellos vengan a ver. Invítalos a venir. Y dice, y aquel mismo día se quedaron con Él y conocieron a Jesús. Ahora, bien interesante. Juan 1:40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Podemos entender ahora por qué cuando Jesús los encuentra con las redes, trabajando en la pesca y llega y se presenta y dice, síganme, los haré pescadores de hombres. Ahora podemos entender por qué dejando al instante las redes le siguieron. ¿Me siguen o no? Porque ya habían tenido un encuentro con Jesús. Porque Andrés ya había conocido quién era Jesús. Por eso seamos iglesia intencionales. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que no conoce aún a Cristo como su Salvador? Levanta tu mano. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos o amigas o compañeras de trabajo, compañeros de trabajo que nada que ver y que no conocen a Jesús? Bueno, tú eres quizá la única persona que ellos tienen cercano en su vida que conoces a Jesús. Y es un proceso de hablarle, porque estamos siendo parte de ese reino que comienza. ¿Cómo comienza el reino? Como una semillita de mostaza. Nunca sabes cómo eso que tú le hablas a la gente que Dios pone en tu camino puede hacer toda la diferencia del mundo. Son semillas que se siembran. Y te invito a que te conectes por Zoom ahí desde tu celular. Yo voy a estar ahí contigo. Oye, Dios nos ama. Dios, háblale a la familia que tienes de Jesús.
invítalos. No tienen que estar aquí en Seattle. Tú puedes ser esa luz de Cristo. Dice Jesús que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y está hablando del reino de Dios, de ese reino que comienza como una semilla y crece. Y bueno, dice que aquí que Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al ungido de Dios, descendiente del rey David, que habla con autoridad, que enseña en una forma que transforma tu vida, que tiene el poder de sanar a los enfermos. Hemos encontrado al Mesías. ¿Y qué hizo? En el verso 42, luego lo llevó a Jesús. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 10:13. Porque todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. ¿Sabes lo que significa salvación? Esto no es una palabra religiosa inventada de que, ay, sí, me salvó de mis pecados y nada más se inventan conceptos en el aire. No. Cuando hablamos de que alguien te salva, es que alguien te libra de un peligro inminente que te iba a costar quizá la vida, como cuando alguien se está ahogando en una alberca o en el mar y viene el salvavidas y lo rescata y lo lleva a tierra firme o le ayuda a que expulse el agua y esa persona vuelve y tose y dice, estaba a punto de morir y dice, me salvaste, me salvaron. Bueno, la Biblia dice que Jesús es nuestro Salvador, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y que hay una condenación eterna y que esa vida eterna se encuentra solamente en Dios. Y Cristo vino a rescatarnos, a salvarnos. Ese es el peligro de tus familiares y de mis familiares que no conocen a Jesús. Es una salvación real, donde Cristo vino a morir por nosotros para que tengamos vida y vida eterna. No es nada más la religión. Ahí voy a la iglesia para que me den consejos bonitos y pues me sirven los consejos y me ayuda para ser espiritual. No, hay una salvación real donde Dios te salva, te rescata de una condenación, pero a veces no lo hemos entendido, no nos cae el 20 de la seriedad de esto. Por eso es importante el evangelismo. El evangelismo es compartir con otros las buenas noticias de Jesús. Y dice que lo llevó a Jesús. Tú sabes que tú puedes ser la diferencia en que alguien encuentre a Jesús. Tú puedes llevar a otros a Jesús. Y Andrés fue el que lo hizo. No fue Pedro. Qué interesante, ¿verdad? Porque Pedro es el que se volvió más famoso. Pero el que trajo a Pedro fue su hermano Andrés. Y aquí en Iglesia Vida queremos hacer lo mismo. Queremos ser muchos Andréses. Amén. La operación Andrés, una vez al mes, invito a 3. La operación Andrés, una vez al mes traigo 3. Sí, ¿por qué traigo 3? Porque invito a 10 y me dicen todos que sí, que ahí me van a ver y nunca veo a nadie, ¿verdad? Tienes que invitar a 30 para que vengan 3. Una vez al mes invito a 3. Ten el hábito de invitar a personas a Jesús, de caminar con Jesús. Y dice en Mateo 4:21, más adelante vi otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, y en Marcos completa la historia. Dice, al instante los llamó y ellos dejando su barca, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Quise poner aquí, en vez de Mateo 4:22, quise poner el 20 de Marcos 1, porque quería compartirles que en el caso de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, este es Juan el que Jesús amaba, la Biblia dice aquel a quien Jesús amaba, en el sentido de que Jesús tenía un cariño muy especial. Jesús tenía 30 años de edad, probablemente Juan tenía 17, 18 años y Jesús tenía un cariño muy especial por él. Y existe una tradición muy probable de que Jacobo y Juan podrían ser primos de Jesús. Por eso en la cruz, en Juan 19, dice que cuando estaba la Virgen María, Jesús era el primogénito de su familia y dijo, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿sí? Y en la Iglesia Católica Romana algunos sacerdotes han dicho, ahí nos la dejó como madre. No, el pasaje no está hablando de eso, porque el pasaje dice, y desde aquella hora Juan la recibió en su casa. ¿Y por qué fue esto? Bueno, se muestra en el Evangelio de Juan 19 que en la cruz estaba María y la hermana de María, su madre. Y cuando vemos Mateo 27 y Marcos 15 y 16 y conectamos lo que está pasando con las mujeres que estaban en la cruz, lo más probable es que esta mujer se llamaba Salomé.
No era la Salomé que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Esta era la Salomé que era hermana de María, y es probable que fueran primos hermanos con Jesús. Y Jesús estaba encargando a su madre, a su propio sobrino, pero es probable que ellos tenían medios económicos fuertes, porque algunos ven en este texto, cuando dice que estaba Zebedeo y los asalariados o los jornaleros, que probablemente Zebedeo tenía trabajadores y tenía embarcaciones de pesca. Entonces, en el caso de Jacobo y de Juan, pues tenían dinero, tenían recursos económicos, ¿sí? Para poder brindarle una buena vida, en este caso Juan cuidar de María, su tía. Y en este caso, quizá Pedro y Andrés eran quizá un poco más pobres, y en el caso de Jacobo y Juan eran más pudientes económicamente. Y dice la Biblia que también ellos, dejando al instante el trabajo, lo siguieron. ¿Qué dirías si Dios te dijera: deja tu negocio, el que tanto has soñado, la empresa familiar que tienes dinero, y sírveme? Te voy a enviar para plantar una iglesia, te voy a enviar como pastor, te voy a enviar de misionero a Guinea Ecuatorial, África, te voy a enviar de misionero a Colombia o a otro lugar. ¿Qué dirías, Señor? Porque Dios nos llama, ¿no? Es un trato muy personal. Bueno, el reino de Dios lo vale. Y Juan y Jacobo obedecieron a Dios y dejaron a su padre Zebedeo con las embarcaciones y fueron a servirle. Mateo 4:23 dice que Jesús recorría toda Galilea, continúa, recoge a Andrés y a Pedro y luego a Jacobo y Juan y dice: síganme, les haré pescadores de hombres. Y fue un precio que pagar, porque ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a seguir a Jesús? Jesús recorría toda Galilea anunciando las buenas noticias, el evangelio, las buenas noticias. ¿De qué? Del reino. Me acuerdo cuando Pablo en Hechos 20 llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso y llegan a una ciudad que se llamaba Mileto y les dice: recuerden que no he cesado de enseñarles todo lo que fuera útil para sus vidas sobre el arrepentimiento y el reino de Dios. El reino de Dios es parte del mensaje que nosotros predicamos, que Dios reine. ¿Y qué dijo Jesús? Que ese reino ya está ¿dónde? Entre nosotros. ¿Sabes dónde está ese reino? En el corazón de cada uno de ustedes que permiten que Dios reine en sus vidas. Presente en esta iglesia, porque estamos compartiendo las buenas noticias de Jesús, y gente se está reconciliando con Dios, y gente se está encontrando esperanza en Dios, y familias están siendo restauradas por el poder de Dios, y vidas que estaban rotas están siendo sanadas por el poder de Dios. Y es esa semillita que comenzó con alguien que te compartió, pero viniste a ver qué, así como Andrés, vengan a ver, y vinieron, ¿verdad? Viniste y te encontraste con un Dios que te ama, con un Dios que tiene un propósito para tu vida, con un Dios que puede transformarte, con un Dios que puede sanarte. Pero sabes que el reino de Dios es algo que debe continuar creciendo en nuestras vidas, que esa semillita de mostaza siga fortaleciéndose y se convierta en un árbol fuerte. Pero a veces nosotros lo detenemos por perezosos, por flojos, o por permitir que las calamidades de la vida o las dificultades nos hagan quitar los ojos de Jesús y querer tirar la toalla. Y nos quedamos chiquitos, una plantita así, cuando Dios puede hacer un árbol donde anidan las aves del cielo y donde eres una bendición para mucha gente alrededor tuyo. Dios quiere hombres y mujeres que dejan que el reino de Dios crezca en sus vidas. Yo quiero animarte en este mensaje a que sepas que Dios te ha llamado a ser parte de su reino y que Dios quiere seguir puliéndote. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios ya terminó su obra en ti? ¿Crees que ya así es suficiente? ¿Ya lo que haces? ¿O crees que Dios quiere seguir usando tu vida para que se vuelva un árbol grande? El reino de Dios comenzó con un hombre, con 12 hombres, comenzó hace 2000 años atrás. Y ahora es una religión, el cristianismo, que hay 2.500 millones de personas que dicen: yo soy cristiano. Y los hospitales, los primeros hospitales, la Cruz Roja, por eso, ¿no? Los hospitales en el cristianismo, cuando abandonaban los niños, que decían: no sirve este niño, no quiero tener un niño, y los tiraban a la basura o en el camino,
Y llegaban los cristianos y veían ese bebé y se los llevaban y los cuidaban y los criaban como si fueran sus propios hijos por el amor de Dios en ellos. Los primeros orfanatos por los cristianos, la luz del mundo. Los derechos humanos y civiles alrededor del mundo por el cristianismo. Todo comenzó con el Mesías de Dios que vino al mundo hace 2000 años y el reino de Dios sigue avanzando. Yo quiero que este reino siga avanzando en el mundo entero, alcanzando personas, porque creo sinceramente que no hay mejor esperanza para el mundo que Jesucristo. ¿Qué hay fuera de Dios? ¿Qué hay? ¿Cómo vive la gente sin Dios? ¿Y qué vas a hacer? Vamos al fin de semana. Y sí, tráete las caguamas. Y pura grosería, majadería. Parece, ahora sí, como dice Jesús, tuvo compasión de las multitudes porque las vio desamparadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Así vive el mundo sin Dios. ¿No es cierto? Cuando ustedes tienen familiares, amigos, compañeros de trabajo, dicen, solo están perdiendo el tiempo, están bien vacíos en su corazón, ¿verdad? Jesús recorría toda Galilea anunciando las buenas noticias del reino. La recorría. Tú y yo, recorre tu trabajo, compártele a tus amigos, que el reino de Dios se expanda, que no quepamos en este lugar, que los jóvenes adultos crezcan y ya no quepan 120 ahí arriba. Amén, Marco. Que Dios haga una obra poderosa para gloria de su nombre. Y dice, su fama se extendió por todos lados y le llevaban a muchos enfermos. ¿Y qué hacía Jesús? Los sanaba. Él ha hecho mucho de esto en nuestro corazón. ¿Por qué seguir a Jesús? Bueno, en primer lugar, porque Él es el camino. Dijo Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque la esperanza de salvación que da, no me la da nadie más. Y porque Él me da identidad en Él. Porque aunque los días vengan en momentos malos, sé que Dios es más grande que mis problemas y que Él está en control y que Él me ama y que soy su hijo. Para tener su poder en mi vida, porque solamente Dios puede sanarte y transformarte. Solamente Dios puede traer sanidad verdadera en el corazón de una persona. Por la paz, la luz y el propósito que da a tu vida. En Mateo 11:28 Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Por qué dijo? Porque yo les haré descansar. No sé cuántos de ustedes se sienten cansados. A veces nos sentimos cansados, traqueteados, golpeados por la vida. Nos acordamos de José, no, viejo, ojeroso, cansado y sin ilusiones. A veces por el pecado, por las injusticias, por lo duro que es trabajar. Pero hermano, renuévate en Cristo. Yo no sé cómo llegaste tú hoy. Quiero que sepas que eres parte de un reino maravilloso, el reino de Dios. Y que hay un rey que reina y que Él ha sembrado en tu corazón una semilla de mostaza, que Dios quiere que esa semilla crezca, se haga un árbol frondoso y que a través de tu vida, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus amigos conozcan que hay esperanza en Jesucristo. Lo he visto mucho, Yo he visto la diferencia que hace Jesús, que le hablas a una familia y al principio tienen temores, no saben. Pero viene Cristo y los empieza a transformar. Y luego pasan los años y dicen gracias porque me hablaste de Jesús. Y eso hizo toda la diferencia en nuestra familia. Estamos juntos por Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que Jesús ofrece para cada uno de nosotros. Hermanos, existe un costo. Seguir a Jesús implica a veces dar nuestro tiempo, venir, buscarle, dejar pecados que Dios te va a ayudar a dejarlos con su poder, dejar beneficios. ¿Tú crees que Jacobo y Juan dejaron beneficios? Dejando a su padre y las embarcaciones, el negocio de la pesca familiar. Pedro y Andrés, sí. Tenía una amiga que conoció a Cristo, le hablé de Cristo en un camión, era maestra de Tai Chi, de taoísmo, en esta religión oriental, y le hablé de Jesús y fue un proceso, vino a la iglesia, le invité, conoció a Jesús y estaba feliz de haber encontrado a Cristo.
Y de repente llegó un día y me dice que ella tenía que dejar de dar las clases de Tai Chi que daba porque tenían que ver mucho con filosofías que eran contrarias al cristianismo. Y ella perdió su trabajo voluntariamente. Yo nunca le dije, tienes que dejar de dar. No, Dios trabaja en nuestras vidas. Luego encontró un trabajo en un restaurante italiano y estaba muy contenta en el restaurante italiano, pero la pusieron en el área del bar y estaba sirviendo alcohol y se dio cuenta que pues algunas personas tomaban de más y salían borrachas y dijo, no me siento bien. Y la promovieron, le dieron muy buen sueldo, la promovieron y dijo, no me siento bien sirviendo alcohol, emborrachando a la gente, no. Y ella solita me dijo, deje el trabajo y buscó otro. Ahora, yo no le dije nada, yo no le dije, tienes que dejar el trabajo. No, Dios trabaja con cada uno de nosotros. Entonces, hay momentos que seguir a Cristo te cuesta dejar ciertas cosas, dejar beneficios, dejar relaciones que te apartan de Dios. ¿Por qué? Porque estás pensando en el reino de Dios. Quieres que Dios reine en tu vida y quieres obedecerle en tu forma de vivir. Bueno, vamos a reflexionar. Ahí vamos a dejar el mensaje de hoy y vamos a reflexionar en que Dios nos ha llamado a ser parte de un reino maravilloso que no tiene fin. ¿Sabías? Que el Señor regresará y Él es el juez de vivos y muertos, regresará con gran poder y gloria y su reino no tendrá fin. La vida se trata de Él. Yo quiero animarte, iglesia, a que vivas tu vida a la luz del reino de Dios. 32 veces en Mateo habla del reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y dice que ya está aquí, pero no todavía en su plenitud para cuando venga el Señor. Tú y yo tenemos una misión como iglesia, que es expandir las buenas noticias, que en Jesús el hombre puede ser reconciliado con Dios, que hay perdón de pecados, que hay sanidad, que hay salvación, que hay restauración. La pregunta es, ¿cómo estás? ¿Está reinando Cristo en tu vida? Y esto es para todos, para mí, para ti. ¿O ya se estancó la semilla de mostaza que está creciendo? ¿Cómo va la plantita en tu corazón? Pues ahí está, medio con telarañas, hermano, ahí está. Pero no, sacúdele las telarañas y di, Señor, yo quiero vivir para tu gloria, para tu reino. Yo quiero que tú hagas en mí, Señor. Yo quiero ser esa semilla de mostaza, tu reino en mi corazón, Señor. Reina en mi vida. Señor, ese carácter que está fuera de que me estoy peleando en mi casa con mi esposo, con mis hijos. Señor, yo sé que no está bien. Perdóname, Señor. Estamos haciendo un hábito de hablarnos mal. Quiero empezar con mis propios hijos, con mi propia familia, Señor, y tienes que empezar con mi propio corazón. Perdóname porque no estoy orando como antes, Señor. Perdóname porque no estoy dejando que tú reines en este hogar, Señor. Quebrántanos, vive tú, reina tú, que haya reconciliación, que haya perdón. Porque tu palabra dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5, las enseñanzas del reino. Y habla de esa necesidad de dejar que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, reinando el Señor en nosotros. Recuerda, iglesia, que tenemos una misión, ser luz allá afuera. Sigamos invitando personas, compartiendo de Cristo, siendo partícipes con Dios. Es un privilegio cuando le hablas a alguien de Jesús y sus vidas cambian. Es como una inyección de vitaminas en tu corazón y en tu alma, decir, le hablé a alguien de Cristo. Estaba interesada esa persona. Ya comenzó a venir, Dios está transformando sus vidas y tú eres parte de esa semilla que está creciendo, donde van a llegar las aves a anidar. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Pedirle al Señor que nos ayude a vivir la vida a la luz de su reino. Padre celestial, gloria a tu nombre, Señor, por tu reino. Y hoy queremos entonar nuestra oración y decir, Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor. Gobierna y reina, Señor, en medio de nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Señor, a no estancarnos, a no estar cómodos, de decir, ya estoy bien, llenos de mundanalidad, Señor, sino que verdaderamente vivamos para gloria de tu nombre, Señor, que vivamos tu reino en nuestras vidas, Señor. Así como estamos, si Dios ha hablado a tu corazón, Dios quiere que haya decisiones para Él, que tú permitas que Él
reine en tu corazón, vivir para el reino, que pongas en tu corazón el deseo de ser partícipe con Dios, en que tu familia conozca de Jesús, que comiences en tu propio corazón dejando que el Señor reine en tu vida. Si Dios habló a tu corazón, yo no sé si hay alguien entre nosotros hoy que no conoce de Jesús, que dices: pastor, yo nunca le he entregado mi vida a Cristo. Yo la verdad no sé. Si yo muriera hoy, ¿a dónde iría mi alma? Yo sé que Dios no está reinando en mi vida ahora. Y yo quisiera tener un encuentro con Jesús. Te voy a pedir ahí en tu lugar. Yo sé, no hay música, está el silencio, pero Dios está presente. Y te pido ahí en tu lugar que le digas a Dios con todo tu corazón. Dice la Biblia que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Ahí en tu lugar dile así, repite esta oración con todo tu corazón. No hay oraciones mágicas, pero Dios ve tu corazón. Dile así: Señor, en este día me arrepiento de mis pecados. Te abro mi corazón, Señor. Reconozco que necesito de ti. Te pido, Señor, que me transformes. Pongo mi confianza en Jesús y en su obra de salvación. Ven a mi vida, Señor, transfórmame. Reina en mí. Amén. Así como estamos, rostro inclinado, ojos cerrados, si Dios habló a tu corazón y tú entregaste tu vida a Cristo hoy haciendo esta oración, levanta tu mano en tu lugar con valentía y yo entregué mi vida a Cristo hoy. ¿Hay alguna persona que entregó su vida a Jesús? Levanta tu mano con valentía. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Persona. ¿Alguna otra persona? Si Dios habló a tu corazón, iglesia, y tú quieres ser partícipe con el reino de Dios, y Dios te dice: sígueme, te haré pescador de hombres. Sígueme. Quiero que tú compartas de mi amor con otros. Deja que mi reino crezca en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes dicen: Señor, yo quiero que tú reines en mí? Levanta tu mano si Dios habló a tu corazón. Dios te bendiga, hermanita. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Padre, ve nuestro corazón y nuestras manos levantadas, Señor. Levanto mi mano junto con los hermanos, pidiéndote que tú sigas, Señor, en mi corazón y en el corazón de nuestra amada iglesia y nuestros amados hermanos. Que sigas, Señor, creciendo tu reino en medio de nosotros, glorificando tu nombre. Y Padre, que esta semilla de mostaza siga creciendo y dé mucho, mucho, mucho fruto para gloria de tu nombre y para bendición de tanta gente que necesita, Señor, de ti. Te amamos, te exaltamos, te glorificamos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.